Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan y soy voluntario aquí en Familia Cristiana y le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro servicio en línea. Hola, mi nombre es Sebastián y es un motivo de gran alegría que juntos podamos compartir de este tiempo de enseñanza bíblica. Así que vamos a iniciar nuestro estudio con un tiempo de alabanza y oración. Así que dispongamos nuestro corazón para alabar a Dios. los muertos levantar.
todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios les bendiga a todos. Qué alegría tan grande poder llegar a todos ustedes con la palabra del Señor. Es un tema muy importante el que abordaremos hoy y lo hacemos siguiendo con el estudio de nuestro texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Les hablo del capítulo 3, versículos 12 y hoy hablaremos un poco también del versículo 13. La Biblia dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y es que hablaremos hoy del
perdón, un tema que tiene que ver con todos nosotros. Así es que les invito a tomar papel, lápiz, a organizarse allí en su casa o donde sea que esté viendo esta predicación, y en familia o con quien esté, tome todo su tiempo y una correcta intención del corazón para recibir la palabra de Dios. Estamos hablando durante esas semanas sobre Colosenses, ampliando mucho esa verdad poderosa de Pablo, que estaba indicándoles cómo llevar una vida correcta y que agradara al Señor. Durante las semanas anteriores hemos hablado de grandes principios y hoy hablaremos de una enseñanza que he titulado El poder del perdón. El perdón es algo necesario, urgente, poderoso, y quiero intentar representar algo del perdón a través de la siguiente ilustración. Aquí tengo algunos elementos y quiero hacerles algunas preguntas. Voy a depositar algunas de estas cosas dentro de este recipiente y usted va a ir allí donde está con los demás contestando qué piensa sobre la pregunta que les estamos haciendo. Pregunta: ¿ya está llena la vasija? Le pregunto ahora sí está llena la vasija. Ahora le pregunto, ¿está llena la vasija? Un momento más. No sé cuántas veces usted dijo que la vasija estaba llena. Sin embargo, le siguen cabiendo más cosas. Pues bien, con esto quiero representarles que esto es nuestra vida. A pesar de todo el reguero, todo esto es lo que pasa con nosotros. Hay muchas cosas grandes, muy importantes, que ocupan un lugar especial en nuestra vida. Pero también hay otra serie de cosas más pequeñas que van ocupando un lugar, otras mucho más pequeñas, y hasta, como el agua representa, situaciones que ni esperábamos, pero que comienzan a ser parte de nuestra vida. Estas cosas, las más grandes, quiero hablarles de que son las cosas más importantes en nuestra vida. Voy a hacer algo ahora con otra vasija. Esta es nuestra vida, su vida, y estas son las cosas importantes de las que les hablo. Por ejemplo, su familia. Por ejemplo, Dios. Por ejemplo, su trabajo. Por ejemplo, sus amigos. Por ejemplo, todo lo que usted le gusta hacer, lo importante en su vida, como juegos, deportes, ocupaciones, todo eso importante. Ahora quiero hablarles de lo que significa o lo que representa el no perdonar, el tener enfrentamientos o cosas muy duras en su vida, situaciones difíciles, y usted no puede perdonar. Ocurre esto. Esta agua representa esos problemas y esa falta del perdón. Esa falta del perdón comienza a ocupar su vida y las cosas importantes, como usted nota, comienzan a salir y ya no están más con usted. Y si seguimos revisando, esa agua comienza a hacer que muchas cosas dejen de ocupar el lugar que deben ocupar. Pues bien, de eso les estoy hablando. Muchas cosas importantes en su vida: la familia, Dios, las amistades, el trabajo, las personas y otras muchas dejan de estar en su vida y pasan a un segundo plano porque la falta del perdón desplazó esas cosas, le quitó ese derecho
porque no ha dado el paso de perdonar. Por eso queremos hablar hoy del poder del perdón. Para ello quiero comenzar definiéndoles qué no es perdonar y qué es perdonar. No perdonar tiene que ver con pensar que el perdón es algo emocional y no es así. No perdonar no es simplemente excusar a alguien, y no perdonar algunos piensan que es asunto de simplemente olvidar. Eso no es perdonar. De hecho, nunca se olvida. A menos que ocurra algo sobrenatural, una persona nunca olvidará aquella gran ofensa o aquel gran dolor que le causaron. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar tiene que ver con cancelar una deuda. Y aquí quiero hacer uso de la mejor interpretación del término cancelar. Cancelar implica dejar de hacer algo. Ya por tanta utilización en nuestro medio, se utiliza la palabra cancelar para pagar. Pero en su inicial intención, en su forma original como concepto, cancelar quiere decir que algo dejó de hacerse. En este caso, perdonar implica que la deuda que tenían con nosotros, la ofensa que nos hicieron, queda cancelada. Ya no hay que pagarla. Todo está en orden. Eso es perdonar. Perdonar, según los originales, en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, quiere decir soltar, dejar algo. Eso es perdonar. Y vamos a ampliar mucho de esa definición por medio del estudio de lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 31 y versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Y noten la sincronía que hay entre lo que le dice Pablo a los colosenses y lo que le dice a los efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en vez de tener todo eso encima, gritería, maledicencia y todas estas cosas, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hoy vamos a ver grandes verdades sobre lo importante, el valor y el gran poder de perdonar. Permítame comenzar con la idea central de nuestra enseñanza. Por favor, escriba esto allí en su papel o donde esté tomando los datos. Pedir perdón y perdonar tiene un efecto restaurador incalculable. Se la repito. Pedir perdón y perdonar tiene un efecto restaurador incalculable. Y es que la Biblia hace mucha mención sobre lo que es el perdonar y nos insta a hacerlo, lo ordena, lo comisiona, prácticamente lo exige para que sea evidente nuestra vida cristiana. Quiero darles nuestra primer verdad y con ello entender por qué tenemos que perdonar. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué tiene que perdonar? ¿Por qué hay tanta insistencia en el perdón? ¿Por qué debemos perdonar? Pues eso es un buen día para que lo estudiemos y juntos lo observemos. Escriba como primer punto, por favor, porque es lo necesario. Repito, es lo necesario. Piense en esta idea, por favor. Perdonar es necesario. Tiene que hacerse de esa manera. Debe ser así. Y vamos a tomar el texto bíblico para entenderlo mejor. Capítulo 4, versículo 31. Recuerde que estamos leyendo hoy en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dijimos que perdonar es soltar, perdonar es dejar, perdonar es cancelar ese problema. Pues mucha de esa amargura, de esa maledicencia, de esa actitud de enojo, esa gritería, muchas de esas actitudes tienen que ver con las personas que tienen sobre sí una carga, una herida, un dolor que no han podido soltar. Seguramente están viviendo las consecuencias
de aquella mala decisión de no perdonar a alguien o a algunos por algo que le hicieron, por algo que le quitaron, por alguna herida que le causaron, por algún dolor que le provocaron. Cuando una persona no ha perdonado, permanentemente camina en estas prácticas como las que menciona Pablo: gritería, amargura, resentimiento, dolor, y lo expresa con actitudes, por supuesto, cargadas de rencor, cargadas de odio, y bueno, todo lo que ustedes saben se construye sobre esto. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué perdonamos? Escriba como letra A, por favor: para quitar todo lo que afecta nuestra relación con los demás. Recuerde lo que el agua causó en el recipiente con estas pelotas que están puestas allí. Las saca a flote, las desplaza y las quita. Es decir, la falta del perdón te quita la bendición, la oportunidad de correctas relaciones. Te quita tu relación con tu familia, te quita tu relación con tus amigos, rompe la relación con personas de tu trabajo que están contigo en el estudio o en el lugar que frecuentas. En la falta del perdón separa, divide. Entonces, ¿por qué perdono? ¿Para qué perdono? Perdono porque es necesario, porque ese perdón me ayuda a quitar todas esas cosas que me separan de los demás. ¿Para qué perdono? Escriba como letra B, por favor: para cerrar muchas heridas. Un escritor dijo hace algún tiempo: cuando no perdono, pierdo doble. Se refería a lo siguiente: primero, porque me hieren, porque me lastiman con lo que me hicieron. Pero si no perdono, vuelvo a perder, porque ahora pierdo mi tranquilidad y pierdo mi paz. Ahora está la herida abierta y ahora viene el dolor. Entonces me lastimaron con lo que me hicieron y ahora me lastiman porque sigo recordando eso y no doy el paso de sanarme, de solucionarlo, como dijimos ya, de soltarlo y de dejarlo como corresponde. ¿Para qué perdono? Para cerrar esas heridas que están abiertas. Y como letra C, por favor escriba: ¿por qué es necesario perdonar? Para ser perdonado. Recuerde que en el capítulo 6 de Mateo, donde el Señor Jesucristo enseña el valor de la oración a través de la oración del Padre Nuestro, implica que el Señor perdona nuestros pecados y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y termina la oración diciendo el Señor Jesús: porque si perdonas a las personas que te ofenden, Dios te perdona. Pero si no las perdonas, Dios no te perdona. ¿Para qué es necesario perdonar? Para que el Señor nos perdone. Hay una condición. La promesa es que Dios nos perdona, pero hay un condicionamiento, y es que perdonemos a los demás. Recuerden nuestra frase central de nuestra enseñanza: pedir perdón y perdonar causa un efecto restaurador incalculable. Vamos en este día a valorar de manera maravillosa el valor, el significado, el poder que tiene perdonar, que tiene entender a los demás, cancelar su deuda y con ello dar un paso espiritual muy importante. Para explicarles esto, por favor pongan como segundo punto en su papel: porque es lo correcto. Escríbalo, por favor. Perdonar, tenemos que hacerlo porque es lo correcto. La Biblia insiste, la Biblia nos comisiona, y de esto trata este punto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 32 ahora. Antes, olvidando todo eso que mencionamos atrás, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y note el énfasis que hace Pablo a la hora de decirle a los efesios que deben perdonar. No lo presenta como una opción, no lo presenta como una posibilidad. Si quieren, si pueden, si tienen tiempo, si les nace. No, es un tema decisivo que puede marcar definitivamente la situación de cualquier ser humano. ¿Por qué es lo correcto? Escriba como letra A, por favor: porque es un mandato. No solamente Pablo aquí lo exige,
Es un permanente mensaje y mandato por parte de nuestro Señor Jesucristo en muchas de sus enseñanzas para quienes lo seguían. Les habló muchas veces del perdón, les presentó muchas parábolas, les presentó verdades innegociables sobre el valor de perdonar. Por ejemplo, les habló de dos deudores y el uno fue perdonado por el rey, pero ese mismo no quería perdonar al otro. Entonces vinieron las consecuencias por no perdonar. Repito lo que dije hace un instante. Perdonar implica que cuando lo hago, estoy causando, estoy permitiendo, estoy cumpliéndole a Dios y Él entonces nos perdona a nosotros. Y queda condicionada la promesa entonces a que perdonemos a los demás. ¿Por qué es lo correcto? Porque es algo espiritual. Muchos quieren perdonar desde lo emocional, desde lo sentimental. Y algunos sujetan el perdón a que sea algo que les nace del corazón. Y usan frases equivocadas como diciendo, es que no siento hacerlo, como que no me ha nacido. Pues bien, en muchos temas de la Biblia, y por ejemplo, lo que estamos hablando hoy del perdón, no es un tema de sentir, no es un tema de que nos nazca, es un mandato bíblico. Dios lo exige, Dios lo pide, Dios lo manda, y es que perdonemos. Algunos andan por ahí diciendo, es que si yo no siento, no hago esto o no hago aquello, y viven su vida espiritual sujeta a sentir, a pensarlo, a imaginarlo, a que un día de manera mágica nazcan pensando o sintiendo algo. No funciona de esa manera. La palabra orienta, define de manera radical lo que debemos hacer. Repito, no es algo emocional, es algo espiritual. Por consiguiente, debemos presentar esta verdad de esta manera. Perdonar es algo espiritual. Es decir, no lo puedes hacer en tus fuerzas. No lo puedes hacer simplemente porque un día quieres o no. No, tiene que ver con la obra de Dios en tu vida. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que ver con la obra de la palabra de Dios convenciéndote de hacer algo. Por eso, si tienes problemas, luchas para perdonar a alguien, no sigas luchando en tus fuerzas. Es hora de ir a Dios y, como es algo espiritual, pedirle que desde lo espiritual te ayude a perdonar a quien tanto te ha lastimado. ¿Por qué es lo correcto perdonar? Escriba como letra C, por favor. Porque es propio de una vida santa. Repito, es propio de una vida santa. Perdonar tiene que ver con algo que hace evidente nuestra vida de santidad, una vida interesada en agradar al Señor. Una persona que se considera en esa intención permanente de querer agradar a Dios no puede estar por ahí diciendo que puede perdonar a este o a este otro, pero a estos otros no los puede perdonar. Quiere decir que no es tan santa como piensa. Quiere decir que no está agradando a Dios como corresponde. Y eso tiene que ver con que no ha dejado, no ha soltado y por consiguiente no ha cerrado esa herida, ese dolor no lo ha cerrado que le causaron algunos o alguno en específico. Repito, por favor, manténgalo de claridad en su mente. Perdonar tiene que ver con tener la capacidad de, por mi santidad, cancelar esa deuda, eso que asumo me están debiendo. Por consiguiente, no estoy esperando venganza, no estoy esperando que a alguien le vaya mal, no estamos esperando que a este le ocurra algo para que de esa manera como que quede saldado en algo lo que me hicieron. No, perdonar implica que esa persona ya no está cargando sobre sí el deseo nuestro de que algo malo le pase. Eso es perdonar. Permítame recapitular con ustedes lo que hemos hablado hasta este momento. Estamos viendo el poder del perdón. Y lo primero que dijimos es que el perdonar es algo trascendental en nuestra vida. Primero, porque es necesario. Segundo, porque es lo correcto. Y ahora vamos a hablar de nuestro tercer punto, porque es lo justo. Recuerde nuestra idea central de hoy. Pedir perdón y perdonar
tiene un efecto restaurador incalculable. ¿Por qué? Porque es lo justo. Este es nuestro tercer punto. El versículo 32 dice: perdónense los unos a los otros, porque Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos a hablar de que perdonar es lo justo, es lo santo, es lo que agrada a Dios, es la evidencia de la maravillosa justicia de nuestro Dios. Dos cosas quiero mencionar en este punto. No lo olviden nunca, fuimos perdonados. ¿Por qué perdonar a otros? Porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué perdonar a quien nos lastimó? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Pablo le está diciendo a los efesios: perdónense entre ustedes porque Dios los perdonó. Amado amigo, hermano que me escucha, si el saber que Dios me perdonó no me da razones para perdonar a otros, tengo un gran vacío en mi vida. Si usted que me está escuchando hoy no encuentra en esto una gran motivación para perdonar a quien lo lastimó en muchas áreas de su vida o hace mucho tiempo, o cual sea su circunstancia, entonces como que nos quedamos sin recursos a la hora de encontrar buenas razones. Si alguien necesita una buena razón para perdonar, es entender que Dios nos perdonó. Es entender que el Señor por misericordia canceló nuestras deudas. Es entender que por la gran bondad y el amor de Dios, Él soltó, dejó nuestro pecado, nuestra maldad. Nosotros lo herimos, nosotros lo lastimamos, nosotros le fallamos, nosotros le hicimos todo el daño posible. Si hubiéramos estado el día de su crucifixión, seguro nosotros hubiéramos sostenido los clavos, hubiéramos golpeado con ese gran martillo y hubiéramos roto sus manos. Nosotros hubiéramos gritado que lo crucifiquen y que suelten a Barrabás. Eso lo hubiéramos hecho por nuestro pecado. Pero Él nos perdonó. Quiero recordarles la escena de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente ensangrentado, su frente taladrada por las espinas, sus espaldas rotas de tantos latigazos, sus manos y sus pies huecas, totalmente rotos por lo que causaron los clavos. Su costado estaba roto y allí muriendo, como pudo levantó su voz diciéndole al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús murió pidiendo perdón por los que lo estaban matando. Murió pidiendo perdón por ellos, por nosotros. Y si lo hizo es porque su corazón no estaba cargado de odio y de rencor. Ya los había perdonado. Si Él nos perdonó, nuestro deber es perdonar a quienes nos ofenden. Y la Biblia no lo da, repito, como una opción. Lo da como un deber, como una responsabilidad de todo cristiano. ¿Qué estás esperando para perdonar? ¿Sentirlo? Que te hable a alguien al corazón de alguna manera, alguna canción que te motive o algún gesto específico, no lo vas a encontrar. Que ocurra algo sobrenatural no va a pasar porque ya ocurrió. No habrá una nueva motivación. La mejor motivación que tenemos es que fuimos perdonados por nuestro Señor. Pablo está diciendo: perdonen así como Dios los perdonó. No tenemos un mejor ejemplo, no tenemos una mejor motivación que la obra de nuestro Padre poderoso que nos perdona, que nos renueva, que nos dio la posibilidad de volver a Él. Y escriba como letra B, por favor: porque fuimos salvados. ¿Sabe por qué debemos perdonar? Porque Él nos salvó. Una de las evidencias, una de las expresiones más claras de que alguien es salvo es que tiene la capacidad de perdonar. Si tú no has perdonado a alguien, quiero invitarte a preguntarte: ¿cómo está tu seguridad de tu salvación? ¿Cómo estás seguro de que vas camino al Señor? Si murieras hoy, ¿estás convencido de tu salvación? Pues alguno de los grandes frutos que debes dar, producto de tu vida espiritual, de tu salvación, es aprender a perdonar a los demás.
Podrían algunos con total naturalidad decirme, pero es que el dolor que me causaron, el daño que me hicieron, el maltrato que me dieron, la violación a la que fui expuesto o expuesta, el robo, la traición, el engaño, ¿quién me va a pagar todo lo que me hicieron? En eso consiste el perdón, en cancelar esa deuda. En eso consiste el perdón, en olvidar el dolor que te causaron. No olvidarás lo que te hicieron. Repito, no lo olvidarás. Pero cuando lo recuerdes, no sentirás que tienen una deuda contigo, porque Dios lo pagó todo. ¿Por qué estás en capacidad de perdonar? Porque Él te perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estás en capacidad de perdonar? Porque Él nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el máximo ejemplo del perdón. Jesús, el máximo ejemplo de benignidad, de misericordia, de amor. De ese perdón les estoy hablando, que muriendo en la cruz pudo perdonarte, pudo perdonarme. Quiero hablarte de ese perdón que es capaz de sanar cualquier dolor. Ese perdón que es capaz de hacer que las personas más alejadas, más distanciadas, con más odio, puedan nuevamente arreglarse, restaurar su relación. En algunos casos, tal vez no se recupere la relación en el sentido de algún vínculo o algo así, por la razón que sea, pero habrá paz y tranquilidad entre las personas. El perdón trae consuelo, el perdón trae acercamiento, el perdón trae salud. Grandes médicos, grandes instituciones médicas en el mundo atribuyen al perdón una gran fuerza para la salud, una gran razón para seguir adelante. Muchas cosas en tu vida cambiarán si sueltas eso que te duele, eso que te amarga, eso que te trae tristeza, eso que te hace recordar cosas y cada vez que las recuerdas te estremeces. Perdona, así como Cristo te perdonó, así como el Padre te perdonó, así como Él te salvó, puedes perdonar. Un hombre muriendo en su cabaña le decía a un predicador que lo visitó: no puede ser que por más de 30 años no he soltado algo que me hizo un amigo y he odiado a ese amigo por todo este tiempo por algo que me hizo. Pero estando ya en su lecho de muerte, decía este hombre: no puede ser que durante 30 años he cargado una rabia, un odio contra una persona y esa persona ni lo sabe. Esa persona no se siente aludida por esto. En cambio, yo me he sentido mal todo este tiempo y no he logrado nada con eso. Muy tarde entendió que lo podría haber soltado hace mucho tiempo, haberlo dejado. Yo te animo a ti, a que estás a tiempo de soltar y de dejar todo aquello que te está haciendo daño. Suéltalo, déjalo, es hora de perdonar. El perdón tiene un efecto poderoso, transformador, restaurador. Es un buen tiempo para usarlo. Perdona a todos los que te han lastimado, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Y que en tu vida, así como lo hablamos al comienzo, solamente tu vida, en tu corazón, esté ocupada de las cosas importantes, de lo que vale la pena, no de estar odiando y sintiendo rencor por personas que ni lo saben o que ni les importa. Permítame orar por ustedes en esta hora. Padre poderoso, soy el primero en pedirte, Señor, que me ayudes a perdonar si hay algo que no esté en orden en mi vida con alguna persona. Y te pido por todos los que me están viendo, llévalos por favor, Señor, a tomar decisiones radicales y sólidas en esta hora, a que aprendan a perdonar a todos aquellos que seguramente le han lastimado. Cosas pequeñas o muy graves, como sea, que esté ese deseo de perdonar. Tu palabra dice que nos perdonemos los unos a los otros, porque hay muchas cosas que a diario pasan. En ti, en esta hora, confiamos y esperamos. Queremos perdonar. Hacerlo de corazón, hacerlo con la intención correcta, hacerlo de manera poderosa, de manera espiritual. No un perdón casual, sino algo que nazca de lo profundo de nuestro ser, movidos por tu Espíritu Santo y por tu poderosa palabra. Perdonaremos porque tú nos perdonaste. Perdonaremos para que tú nos perdones. Perdonaremos para hacer evidente que hemos sido perdonados y hemos sido salvados por ti. Muchas gracias te doy en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias por toda su atención. Yo espero que todo esto llegue a usted, a su familia y sea causante de cosas muy buenas, maravillosas para todos nosotros. Dios les bendiga mucho y nos veremos muy pronto. Sebastián, ¿qué te pareció la prédica de hoy? Me parece una enseñanza muy acertada y muy bíblica, apenas para el tiempo que estamos viviendo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Dios nos habló hoy directamente a nuestro corazón. Así que si te gustó esta prédica, por favor te invito a que lo compartas con tus amigos y con todos tus familiares. Para tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, para que juntos podamos aprender de más información bíblica. Así es, @Familia Cristiana Villavicencio. Así que los esperamos el próximo estudio bíblico dentro de 8 días. ¡Nos vemos!